En el mundo hay una gran cantidad de historias que son dignas de ser mencionadas, mientras que otras sencillamente se intentan olvidar. El día de hoy les traigo una de ellas. Hoy les traigo la biografía de Tetsumatsu, el asesino otaku. Tetsumatsu Miyazaki, mejor conocido como el asesino otaku, fue un asesino japonés que se destacó por la gravedad de sus asesinatos. Él atacaba a niñas con el único fin de satisfacer sus deseos sexuales, recreando las más enfermas fantasías sexuales que él tenía en su mente. Eso gracias a su adicción al hentai. Tetsutomu nació un 21 de agosto de 1961. Él fue un bebé prematuro y debido a ello tuvo serios problemas en sus muñecas. No podía mover correctamente las manos. Debía mover todo el antebrazo para poder girarlas. Su padre era Katsumi Miyazaki, dueño de un periódico local. Sus padres eran adictos al trabajo, con lo cual desatendían a sus hijos. A partir de los 5 años, él sufría de abusos por sus compañeros de clase. Debido a que los niños constantemente se burlaban de sus manos, llamándolas así, manos de rama, el niño empezó a acomplejarse. Debido a las constantes burlas de sus compañeros, el niño ocultaba sus manos. Debido a su condición, cada vez que él intentaba hacer algo y no lo conseguía, él se frustraba. Culpaba sus limitadas manos. Gracias a eso, él se encerraba en su habitación y su autoestima estaba por los suelos. Con el tiempo, él empezó a leer mangas que lo transportaban a lugares y mundos diferentes, donde sus manos no eran una limitante. Su imaginación le hacía vivir una vida paralela, hecha a su medida. El muchacho mostró su inteligencia en los estudios, ya que sus notas eran las más grandes. Él entró en Meidei Nakako High School y su objetivo final era la Universidad de Meiji. Con el pasar del tiempo, él se dio cuenta de que la vida real no era tan divertida como los mangas. Tras no conseguir el puntaje necesario para ingresar a la universidad, él optó por dedicarse a la fotografía. Eso, de inmediato, lo metió al negocio familiar, donde sus padres seguían trabajando y no se daban cuenta de los problemas que tenía su hijo. Tetsumo, además de acomplejarse por sus manos, también lo hacía con su miembro, el cual era demasiado pequeño, y este último le impedía que mantuviera relaciones con las mujeres. Sus únicas experiencias sexuales que él tenía era cuando él mismo se tocaba viendo revistas y videos hentai, la única temática que lo obsesionaba y donde su frustración sexual se mitigaba. Durante una entrevista que él dio, llegó a decir que había pensado más de una vez en el suicidio. Cuando le preguntaban por qué no se lo contó a sus padres, él dijo: si hubiera tratado de hablar con mis padres acerca de mis problemas, ellos lo habrían ignorado. Sus hermanas pasaban el tiempo burlándose de él, gracias a su condición. El único pariente que en verdad lo apreciaba era su abuelo. Con los años, él sentía avidez por la pornografía. El hentai ya no lo satisfacía. Su apetito sexual era muy elevado y necesitaba mucho más. Lo habían captado sacándole foto a las tenistas en los partidos, enfocándose en la entrepierna de las chicas. No tardó mucho en caer en la pornografía infantil. Su apetito crecía, sin embargo, era incapaz de acercarse a ninguna mujer. Él observaba a las chicas desde lejos, imaginándose miles de escenas que había visto en sus videos. La muerte de su abuelo, su único mentor, lo traumatizó de tal manera que se comió parte de sus cenizas. Sus ataques de ira eran más constantes, llegando a golpear a una de sus hermanas cuando lo pilló sacándole fotos mientras ella se duchaba. Tetsumatsu era un hombre obediente, cohibido y muy tranquilo. Nadie sospecharía de él ni de sus bajezas. Gracias a su careta y a su imagen, pudo acercarse a un elevado número de niñas. El primer asesinato ocurrió un 22 de agosto de 1988. La víctima fue
María Kono, una niña que tan solo tenía 4 años de edad. Fue brutalmente estrangulada en un bosque que rodeaba la central de Shitama. Dejó el cadáver desnudo para que los animales se devoraran a aquella niña. La policía buscó a la niña durante 4 semanas y dieron aviso a los padres de que vigilaran a sus hijos. El 3 de octubre de 1988, la pequeña Misami Yoshizawa, de 7 años, tuvo la mala fortuna de encontrarse con Tetsumotsu. Convenció a la pequeña para que se subiera a su coche y se la llevó a las colinas de Komi Pass. En cuanto se sintió seguro, la estranguló y abusó del pequeño cuerpo de la niña. Los dos cuerpos estaban a una distancia de apenas 100 metros. El movimiento de la policía y de los vecinos aumentó. Habían desaparecido 2 niñas en un periodo muy corto. Se empapelaron las calles con carteles donde aparecía la imagen de la pequeña Misami, pero al igual que la vez anterior, no se encontraron pistas. El día 12 de diciembre, mataron a otra niña de 4 años, Erika Namba. El modus operandi era casi el mismo. La introdujo en su vehículo, la llevó a Naguri, donde la obligó a desnudarse mientras él le sacaba fotografías. Él no contaba con que otro vehículo pasaría cerca. Después de eso, Tetsumo se asustó y cuando la niña empezó a llorar, él en cólera la estranguló hasta matarla. Envolvió el cuerpo en una sábana y lo introdujo en un baúl que tenía en su coche. Dejó el cadáver a 50 metros de la casa de los padres de la pequeña y el cadáver fue encontrado atado de pies y manos. La policía empezó a buscar en el bosque para encontrar alguna pista que los llevara al asesino, pero no encontraron ninguna pista. Estaba claro que todas las niñas eran de la misma zona. La policía empezó a sospechar que era obra de un único asesino, un asesino en serie. Todas las familias tenían un nexo en común, y es que después de que sufrían de la desaparición de sus hijos, estos recibían una llamada. Cuando contestaban el teléfono, nadie contestaba. Simplemente se escuchaba el silencio durante un rato. Si no contestaban el teléfono, podía sonar durante 20 minutos sin parar. La seguridad se había duplicado. Era peligroso matar a una niña cuando todo el vecindario estaba en alerta. Al no poder calmar sus ansias sexuales, se divertía torturando a los padres. Les mandaba cartas destruyendo todas las esperanzas de encontrar a las niñas con vida. El día 6 de febrero, el padre de Mari recibe una caja con restos humanos, calcinados, y la ropa de su hija rasgada. En la parte superior de la caja había una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. El día 11 de febrero, poco satisfecho, envió una segunda carta donde incluía la foto de la pequeña. La carta la firmó con el nombre de Yoko Miada, un ser ficticio. Con el nombre se hacía un juego de palabras, con lo cual quería decir: ahora te diré. Se creó un gran alboroto por la crueldad y el horror de la afirmación de las niñas que estaban muertas. Tal y como sospechaban, las cartas fueron analizadas sin éxito, pues estaban hechas con fotocomparación. Había pasado meses desde el último asesinato. Pasó por el colegio de Akishima, donde unas niñas jugaban tranquilamente. Se acercó a una de ellas y empezó a tomarle fotografías. Un vecino que pasaba cerca lo vio y empezó a alertar a otros vecinos. Tetsumotsu salió corriendo antes de que lo alcanzaran. El 6 de junio, Ayasu Nomoto, una niña de 5 años, jugaba en el parque de Arike. Él convenció a la niña de que se subiera a su coche para sacarle fotos. Entre risas y bromas, estacionó a 800 metros el vehículo de aquel lugar. La niña hizo un comentario sobre sus manos y Tetsumotsu sufrió un ataque de ira y él estranguló y golpeó a la niña. Después la envolvió en sábanas y la escondió en su maletero. En esta ocasión no abandonó el cadáver, se lo llevó a su casa donde lo colocó, de tal forma donde destacaba la entrepierna. Tomó varias fotos mientras se masturbaba. Mantuvo el cadáver en su casa, pero al segundo día el cuerpo olía muy mal.
Sabía que debía deshacerse de él. Le cortó la cabeza, las manos y los pies. El torso lo abandonó en un baño público del cementerio de Hano, así que cocinó las manos y se las comió. Los demás miembros los tiró por el bosque de Mitakeya. Con el pasar de algunos días, se encontró el torso de la menor. Los vecinos estaban nuevamente en alarma. La policía se sentía frustrada, ya que no podía encontrar prueba alguna para encontrar a aquel asesino de esa terrible ola de crímenes. El día 23 de julio de 1989, Tetsumotsu vio a dos hermanas y se acercó a ellas. La hermana mayor le indicó a la pequeña que no se moviera del lugar mientras ella salía corriendo a buscar a sus padres. Cuando ella volvió, se encontró a su pequeña hermana desnuda, mientras que Tetsumotsu le sacaba fotografías a su entrepierna. El padre lo agarró con ira y lo golpeó. Pudo zafarse de la ira de aquel hombre y corrió hacia su coche. No contaba que la policía ya lo estaba esperando. Después de que Tetsumotsu fuera arrestado, la policía allanó en su propiedad y encontraron las fotografías que le había tomado a cada una de las niñas. Después de esto, Tetsumotsu confesó cada asesinato y mostró los lugares específicos donde había puesto los cadáveres de las pequeñas. Tetsumotsu después de esto fue declarado culpable por los asesinatos de las niñas. Su padre, como era obvio, se avergonzó tanto de su hijo que un día se acabó suicidando. En 1997, después de haberle realizado pruebas psicológicas, se dictaminó que él sufría trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema, pero esto no le exilió de los crímenes que él había cometido, ya que se dictaminó de que él era consciente de lo que había hecho. Se le condenó al ahorcamiento, un método muy acorde a lo que él hacía. Durante años estuvo en el corredor de la muerte, suplicando por una inyección letal. Su petición fue denegada. Y un 27 de enero del 2006, finalmente, él murió. Tetsumotsu, sin duda alguna, fue un asesino brutal que logró dejar su huella en el mundo. Y hoy en día se le recuerda como el asesino otaku.